a predicar un poquito acerca de que para el que cree, todo le es posible. Y hoy veo puras caras que me da el Espíritu Santo ver que realmente creemos en que Dios nos permite hacer todo, ¿verdad? Y todo nos es posible a través del poder que Dios emana a través de nuestras vidas. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Y miren, la verdad es que tenemos dos opciones. La primera, que es en la que hemos estado durante mucho tiempo antes de venir a Cristo, y aún después de haber venido a Cristo todavía tenemos muchos de nosotros ese resabio de creer en nuestras propias fuerzas. Y la verdad es que nosotros, al creer en nuestras propias fuerzas, solamente hacemos lo posible, lo humanamente posible y hasta donde nuestra fuerza da. ¿Sí o no? Pero hoy te voy a desafiar a que no creas nada más en tus fuerzas, a que más no vuelvas a creer solamente en tus fuerzas. Hoy te voy a desafiar, y el Espíritu Santo de Dios quiere desafiarte a que realmente le creas a Dios. La pregunta que siempre le hacemos a la gente es: ¿crees en Dios? Y la gran mayoría de las personas rápidamente contestan: sí, sí creo en Dios. Pero la pregunta más importante y la que realmente deberíamos estar haciendo es: ¿le crees a Dios? Y mucha gente ni siquiera sabe cuando contesta sí le creo, porque ni siquiera sabe qué es lo que le está creyendo. Cuando no venimos a la palabra de Dios, mis hermanos, y no conocemos a ese Dios vivo y verdadero, desgraciadamente no sabemos qué es lo que le podemos creer, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo de Dios te invita, te desafía a creerle realmente a Dios. ¿Y cuál de las dos posiciones escoges tú? ¿Creer en tus propias fuerzas o creer en lo que Dios puede hacer en tu vida? Creerle a Dios, ¿verdad? Amén. Bien, miren, cuando leemos en las Escrituras que para Dios no hay nada imposible, podemos ver lo grande que es nuestro Dios. Sin embargo, cuando observamos la vida de muchos de nosotros, como cristianos ya, no se entiende por qué hay tantas imposibilidades en cada uno de nosotros. ¿Por qué de repente nos atoramos en situaciones que deberíamos estar ya superando porque el poder de Dios está sobre nosotros? ¿Tú le has entregado realmente tu vida a Cristo Jesús? Levanta tu mano. ¿Quién realmente ha entregado su vida a Cristo? Luego entonces el Espíritu Santo de Dios se ha posado sobre ti y está operando sobre ti, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tenemos la oportunidad de permitirle a Dios que desarrolle su potencial en nuestra vida, ¿sí o no? Pero necesitamos realmente creer que Dios lo va a hacer, ¿sí? Las limitaciones que impiden al cristiano ver grandes movimientos sobrenaturales en sus vidas no son obstáculos para Dios. Eso es lo que nosotros nos ponemos en limitación. Pero para Dios no es obstáculo, mis hermanos. Pero la pregunta es: ¿por qué entonces Dios no obra milagros libremente en su iglesia? Porque solamente Dios va a mover a través de la fe que desarrollamos en Él, de creerle. Es ahí en donde realmente Dios empieza a obrar grandes cosas. Amén. El pueblo cristiano necesita urgentemente crecer en fe, porque solo así podrá mover el poder de Dios, ¿sí? De lo contrario, no lo hace. Lamentablemente se quedará viviendo limitado e imposibilitado en las leyes naturales a las que estamos acostumbrados a vivir. Cuando nosotros realmente podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que nos desarrolle aún más en fe, vamos a ver que las limitaciones que nosotros mismos hemos puesto se quedan por abajo y que el poder de Dios ahora se manifiesta. Amén. Hay algo que deberíamos tener bien en claro en nuestro espíritu, mis hermanos, y es que como iglesia del Señor somos llamados a vivir en lo sobrenatural. Tú y yo estamos llamados a vivir en lo sobrenatural. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahora está establecido lo que Dios nos había puesto cuando fuimos creados. Tú y yo, al venir a los pies de Cristo, no por lo que tú y yo podamos hacer, no por lo bien que nos hayamos portado, sino porque la gracia de Dios ahora opera en nosotros,
es que nosotros hemos sido reestablecidos en aquello para lo que fuimos creados. El detalle es que tú y yo necesitamos creerle a Dios que ese restablecimiento ya fue dado. Ya se volvió a nuestras vidas esa imagen y esa semejanza con la que fuimos creados desde el principio de los tiempos. Desgraciadamente le hemos dado más oído a la voz del enemigo, que nos dice: tú todavía te portas mal, tú todavía no puedes, tú no eres capaz de hacer esto, tú no eres capaz de hacer aquello. ¿Por qué si hemos sido capaces de darle oído más al enemigo, por qué no podemos ser capaces de darle más oído a lo que la palabra de Dios dice de ti y de mí? Cada uno de nosotros, cuando hemos sido renovados en nuestro espíritu a través del sacrificio de Jesucristo, tenemos la autoridad ahora de decirle al enemigo que no tiene más ni parte ni suerte en nuestras vidas. Y que ahora Jesucristo está restableciendo en nosotros su poderío, su autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollarnos en lo sobrenatural. La iglesia de Jesucristo está diseñada para vivir en lo sobrenatural. Y la verdad, mis hermanos, nosotros lo estamos haciendo. Muchas veces queremos ver grandes milagros, que el Señor le pueda dar la vista a un ciego, que el Señor pueda restablecerle una mano a un manco, una pierna a un cojo. Dios lo puede hacer, es una realidad. Pero sabes que tú y yo hemos visto en muchas ocasiones el mayor de los milagros, que es cuando tú y yo venimos nuevamente a la vida, cuando renacemos espiritualmente. Tú te das cuenta cuando una persona que viene a los pies de Cristo por primera vez y hace su oración de fe, y la palabra de Dios dice que en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a su vida y lo revivifica, ¿sí o no? Ese es un gran milagro, mis hermanos. Esa es una condición sobrenatural. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que la paga del pecado era muerte. Eso era lo que nosotros teníamos que recibir en recompensa a nuestra mala toma de decisiones. Pero ahora dice la palabra de Dios también: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo tenemos la gran oportunidad de experimentar la vida que Jesucristo nos da. Y ese es un gran milagro. El hecho de que tú y yo estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados, y que ahora tengamos la vida eterna, no porque nos las hayamos ganado, sino porque Cristo Jesús nos las ganó para nosotros, y ahora somos más que vencedores en Él. Tenemos la oportunidad de ver cómo una persona renace, resucita. ¿Eso es andar en lo sobrenatural o no? Sí, amén. Y esta iglesia ha experimentado constantemente esa condición de vivir en lo sobrenatural, de ver gente restaurada por el Señor, de ver gente que viene a los pies de Cristo y renace de su muerte espiritual a una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo hemos visto o no? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tú y yo tenemos que seguir en esa condición, en la esfera donde no hay imposibilidades, mis hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Si simple y sencillamente Él dijo hágase la luz, y la luz se hizo de la nada. Eso es lo que nosotros por fe podemos comprender. ¿Tú qué crees que pueda ser imposible para Dios? ¿Acaso el problema que tú tienes es más grande que lo que Dios puede hacer por ese problema para resolverlo? ¿Acaso la condición en la que tú te encuentras es mayor que el poder de Dios como para poder restaurarte? Yo creo que Dios todo lo puede. Y es a lo que estamos llamados a ver y a creer, que Dios todo lo puede. Y le doy gracias a Dios porque ahora Dios se ha convertido en tu Salvador, en tu Señor, en tu esperanza. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque justamente es lo que viene a ser Dios para nosotros. La esperanza de que un día, cuando Él nos llame a su presencia, ¿verdad?, tengamos la oportunidad de poder estar delante de Él, glorificando y santificando su nombre por una eternidad. Hoy cito
tú y yo podríamos contestar la pregunta si llegáramos en ese día, cuando vamos a llegar todos, de nadie de nosotros vamos a escapar de esa realidad. Si el Señor te pregunta, ¿por qué debo dejar que tú entres a mi reino? Yo creo que muchos de nosotros ya tenemos la respuesta bien clara. De congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque justamente es aquí, en medio de la congregación, que nosotros obtenemos un desarrollo espiritual, un conocimiento continuo y constante para aquellos que realmente venimos a entregar nuestra vida a Dios. Los que tenemos el deseo de aprender más. Juan 17:3 dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes que es por eso que les pedimos constantemente que se adhieran a los grupos de enseñanza, que vengan a escuela dominical, que vengan al periodo de oración, al culto de oración, que se unan en la condición de grupos pequeños? ¿Por qué? Porque justamente es ahí donde podemos experimentar realmente la vida eterna, porque estamos conociendo a ese Dios vivo y verdadero. Amén. Ahora bien, mis hermanos, este día Dios nos dará respuestas a muchas interrogantes que estoy seguro que hay en nuestras vidas. Y vamos a escuchar esto hasta que tú veas en tu espíritu lo que Dios quiere enseñarte. ¿Se han dado cuenta que últimamente hemos estado hablando mucho acerca del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es el que viene a ser nuestra ayuda, nuestra guía. Amén. Y Dios quiere que esté bien enseñado esa condición de esa persona que es el Espíritu Santo. Amén. Quizá habrá términos que muchas veces no comprendemos muy fácilmente, pero confiemos en que Dios nos va a dar la revelación necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Hay ocasiones en que de repente no comprendemos muchas cosas, pero seamos confiados en que Dios, a través de su Espíritu Santo, va a traer a nuestra vida esa revelación espiritual que tanto buscamos. Amén. La llegada del Espíritu Santo, mis hermanos, a nuestras vidas es para darnos el nuevo nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que es necesario que renaciéramos de agua y de espíritu? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que hemos sido bautizados obviamente ya pasamos por el proceso del renacer del agua. Y hay muchos de nosotros que también el Espíritu Santo se ha venido a posar sobre cada uno de nosotros y ahora hemos renacido en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, este nuevo nacimiento espiritual nos capacita para vivir en lo sobrenatural. Lo he dicho en algunas otras ocasiones. Muchas veces nosotros no podemos entender ya como cristianos porque hay gente a la que no le entra la letra, que no quiere escuchar. Nosotros mismos fuimos de esos. Yo me recuerdo cuando el hermano que me compartió 9 años anduvo correteándome para poder predicarme la palabra de Dios y yo le decía que no, que por favor me dejara en paz. ¿Por qué? Porque justamente estaba muerto espiritualmente. Y una condición de un ente muerto no necesita de cuidado, no necesita de alimento, no necesita de más nada, ¿verdad? Pero gloria a Dios cuando el Señor, ¿verdad?, vino y abrió mis oídos espirituales, me dio la oportunidad de renacer de nuevo y ahora sí necesito. ¿Se dan cuenta que cuando venimos a los pies de Cristo hay algo que empieza a nacer en nosotros, que es el deseo de conocer más, que es la sed que tenemos de los ríos de agua viva que ofrece Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces esa condición es lo que nos permite empezar a experimentar lo sobrenatural cuando el Espíritu Santo realmente nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. Ahora, vivamente, ya una persona o un ente que está vivo necesita cuidados, necesita alimentación, necesita muchas cosas. Y déjame decirte, mi hermano, que esta tu iglesia, el Java de Dios,
está proveyendo de los cuidados, del alimento y de todo lo demás que necesitamos. Gloria a Dios por la vida de nuestros pastores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente a través de ellos es que el Señor nos está dando y dotando del alimento espiritual que nosotros necesitamos para crecimiento y para seguir caminando en lo sobrenatural. Si ya te has dado cuenta que has empezado a experimentar cosas en la presencia de Dios, ¿verdad? Has empezado a tener esa condición de ver lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios. Déjame decirte que Dios no se quiere conformar con darte lo que has visto. Dios quiere darte aún más. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, el día de hoy, el Señor ya abrió su misericordia para nuestras vidas, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Se han dado cuenta qué lindo día tenemos el día de hoy? ¿Sí o no? Y la verdad es que yo creo que a tu vida ha llegado la misericordia nueva que tenía preparada el día de hoy para ti, desde el principio de los tiempos. Amén. Esta habilidad de vivir en lo sobrenatural fue la que perdió Adán cuando cometió el pecado en el huerto de Edén. Y dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su propia imagen, ¿verdad? Adán tenía la capacidad de desenvolverse en lo espiritual, mis hermanos, pues esa era su imagen. Por ser Dios espíritu, Él es un Dios de lo sobrenatural. Y para esa virtud, se la entregó a Adán para que él también viviera un estilo de vida espiritual. Tú y yo fuimos diseñados para vivir una vida espiritual. Desgraciadamente nos quedamos muy atorados en la condición de la carne, porque es lo que vemos, porque es lo que legalmente sentimos, tocamos, palpamos. Pero tú y yo realmente fuimos diseñados para vivir una vida espiritual. Amén. ¿Te has dado cuenta que cuando más te adentras en la condición espiritual, más tienes el deseo de existir solamente en esa condición? ¿Sí o no? Ya lo carnal como que lo empiezas a quitar de tu vida porque estorba. Yo les quiero dar un ejemplo que cuando normalmente una persona empieza a hacer ejercicio y traía un hábito alimenticio no correcto, ¿verdad? Comiendo comida chatarra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque justamente a través de esa condición es que Jesucristo puede ganar para nosotros la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestras vidas. A los 30 años Jesús comienza su ministerio y muere crucificado a los 33. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que alcanzó Jesús para nosotros en su muerte y en su resurrección? Sabemos que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, pero hay algo muy importante, mis hermanos. Él también hizo que al llevar en su espíritu las muertes espirituales de todos nosotros, ahora podamos nosotros renacer a la vida espiritual nuevamente. Amén. Eso es lo grandioso. Eso es lo más grandioso. Muchas ocasiones nosotros hemos visto cómo a los animales los atan desde pequeños. Ya se ha dicho este ejemplo durante mucho tiempo. Y se acostumbran a estar atados. Y solamente se desplazan lo que les da la oportunidad de lazo o la cadena que tienen. Y cuando son grandes les quitan esa atadura. Pueden llegar a quitarles hasta esa atadura. Y nosotros podemos ser testigos de que esos animales no se mueven más allá de lo que la longitud del lazo o la cadena les permitía. Tú y yo desgraciadamente fuimos atados durante muchísimo tiempo. Yo no sé tú cuánto tiempo. Yo 36 años fui atado con la cadena del pecado. Y me permitieron moverme nada más hasta cierto límite. Tiempo después de que el Señor Jesucristo alcanzó mi vida y me desató, gloria a Dios, ¿verdad? Y me desató, yo todavía seguía moviéndome hasta ese límite. No sabía yo que podía yo trascender.
que podía dar pasos más allá de esa condición. Hoy el Señor quiere no solamente desatarnos, no quiere nada más romper los yugos, no quiere nada más podrir cadenas, sino que quiere llevarnos a experimentar cada día más la vida sobrenatural, pasar esos límites. ¿Cuántas veces te acostumbraste a decir no puedo, es imposible? Nosotros como mexicanos somos tercer mundo, estamos limitados, tenemos deficiencias. Eso es lo que el mundo, la sociedad y Satanás nos dicen. Pero hoy quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar a tu vida y a mi vida, que todo lo podemos, que nosotros no estamos limitados, que Dios ha roto esas cadenas, que Dios ha podrido yugos, que Dios ha quitado esa atadura espiritual que teníamos y que nos impedía vivir en lo sobrenatural. Hoy puedo decirte que no pertenecemos ni al primero, ni al tercero, ni al cuarto mundo. Hoy pertenecemos para la gloria de Dios a su reino, y en su reino suceden cosas maravillosas. En su reino podemos amar, desatar, porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que no somos más extranjeros ni advenedizos en este mundo. Somos conciudadanos del reino de los cielos. Gloria a Dios, ¿verdad? Si o no, tenemos una condición ya diferente. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Necesitas creer. Necesitas creer lo que el apóstol Pablo dijo. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Romanos 12:2 dice bien claramente, y yo ahora te voy a pedir que lo busques en tu Biblia, porque ya vamos a empezar a tomar nuevamente esa condición. Romanos 12:2 dice: ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Nuevamente repito, la sociedad, el mundo, el enemigo nos ha hecho creer que no podemos. ¿Qué es lo que te detiene? Dentro de tu condición, en las cosas que tú realizas, en los objetivos que tú pretendes, ¿qué es lo que realmente te detiene? Muchas veces, mis hermanos, lo primero que empezamos a pensar para poder hacer algo es que no tengo. Si ahorita pudiéramos abrir la oportunidad de hacer poner un comercio, emprender una empresa, muchos de nosotros lo primero que empezamos a pensar es: ¿a dónde? No tengo un lugar físico para poner una empresa. Tienes inteligencia, tienes la oportunidad de ejercer lo que yo he puesto en tus manos, y sobre todo me tienes a mí. Amén. Cuando nosotros realmente estamos bien entendidos de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Dios, empezamos a experimentar lo mejor, porque entendemos que todo lo puede. Voy a dar un ejemplo muy específico de lo que está mi hermana. No está mi sobrina Perita, pero cuando era más chiquita, simplemente estaban en un centro comercial y la niña, en su condición de hija, ¿verdad?, agarra y empieza a pedir bastantes cosas, y no baratas, por cierto, ¿verdad? Y el señor que les estaba atendiendo le dice a la niña, o sea, en una condición sana, nada más, le dice: hija, ¿y traes dinero? Dice: no, pero traigo a mi mamá. Realmente ella tenía una identidad clara de quién era su madre, ¿verdad? A lo mejor ella no traía dinero físicamente,
pero sí traía la chequera de la mamá. Muchas ocasiones tú y yo no hemos emprendido cosas, no hemos emprendido situaciones, porque empezamos a ver que nuestra chequera no está al tope, porque ni siquiera la tenemos, o ni la tenemos. Pero si con nosotros empezamos a ver nuestra identidad en Cristo y empezamos a ver quién realmente es nuestro Padre, no podremos traer peso, mis hermanos, pero le podemos decir al enemigo: ¿sabes qué? No traigo dinero, no traigo mi papá. Y mi papá es el que va a pagar, y mi papá es el que va a generar, y mi papá es el que va a proveer. Pero necesitamos entender quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro sustentador, nuestro dador. Amén. Amén. Y eso solamente lo podemos discernir y entender espiritualmente. Yo les estoy hablando de una iglesia viva. Amén. Amén. Una iglesia que realmente puede comprender lo espiritual porque está viva. Amén. En esa condición de franca viveza. Miren, mis hermanos, el cristiano que no tiene la mente renovada por la palabra de Dios, desgraciadamente, siempre llevará las cosas espirituales y de milagros al lógico, al raciocinio. ¿Cómo voy a poder hacer algo que no está en mis fuerzas? ¿Cómo voy a poder hacer algo si no tengo? ¿Cómo voy a poder desarrollarme si estoy muy limitado? Pero déjame decirte que cuando tu mente está renovada, cuando realmente el Espíritu Santo de Dios está renovando tu mente, simple y sencillamente tú podrás decir: estoy limitado, pero tengo a ese Dios todopoderoso que todo lo puede y que no me limita y que me da. Amén. Pero es un cambio de concepción, ¿sí? Es de esa manera, en lo lógico, que no se permite trabajar a Dios con libertad. Cuando tú empiezas a utilizar tu razón, desgraciadamente tu fe se hace a un lado. Pero cuando mezclas correctamente tu fe con la razón, la verdad es que Dios todo lo puede. Amén. Cuando primeramente echas a andar tu fe, empieza a ser la condición en la que Dios todo lo puede. Dios ha dejado de manifestar grandes proezas por no conseguir fe en muchos corazones. Desgraciadamente es la realidad, mis hermanos. ¿Cómo tú crees que va a depositar en una vida que no le cree algo espectacular? ¿Sabes que cuando no le creemos a Dios, lo único que estamos haciendo es cerrar las puertas de nuestro corazón, la bóveda de nuestro corazón, para que Dios no pueda depositar allí? Cuando tú y yo actuamos en fe, lo único que hacemos simple y sencillamente es abrir esa bóveda y permitir que Dios ponga lo que Él tiene destinado para esa bóveda. Amén. Hoy vas a salir lleno de fe. Gloria a Dios. Hoy vas a salir lleno de fe. Amén. Miren, Mateo 12:58, en la parte B dice: y no hizo allí muchos milagros Jesucristo a causa de la incredulidad de ellos. Hoy yo declaro que esta iglesia se llena de fe, está viva en la fe de Jesucristo, y aquí va a ser grandes milagros, grandes proezas. Amén. ¿Te das cuenta de que el problema no está en Dios? ¿Sí nos podemos dar cuenta que el problema no está en Dios? No, realmente Dios todo lo puede. Somos nosotros, mis hermanos, y la solución está en que tú y yo podamos creer y ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos hemos orado honestamente que queremos ser un instrumento útil en la mano de Dios? Permítele a Dios entonces desarrollarse en todo su poder, en toda su autoridad, para que realmente te use como Él necesita utilizarlo. ¿Sí?
Es una oportunidad, mis hermanos. Miren, Jesús, acompañado por los 12 y por miles de personas, prueba la fe de sus discípulos, llamando a Felipe la pregunta en lo siguiente. Juan 6, 5 y 6 dice, búsquenlo, recuerden que ya traen su Biblia física. Yo les voy a invitar a que realmente aprendan a utilizar su Biblia. La Biblia no es un libro como para que lo tengan nada más ahí guardadito. La Biblia es un libro para que tú y yo lo estudiemos. Juan 6, 5 y 6. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y fíjense lo que dice el mismo. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Jesucristo sabe lo que tiene que hacer en tu vida o no? ¿Sí? Muchas ocasiones te ha probado poniéndote en una condición en donde lo único que tú puedes hacer es echar mano de tu fe. ¿Sí? ¿Y cuántas veces en vez de echar mano de la fe empezamos a buscar por todos lados cómo solucionar nuestros problemas, menos depositando realmente nuestra fe en Dios? Queremos ayudarle a Dios. La única ayuda que le podemos dar a Dios es tener fe en Él, desarrollar nuestra fe en Él. De otra manera, mis hermanos, maniatamos a Dios, porque Dios nos dio la autoridad de libre albedrío. El Señor Jesús hace esta pregunta solo para probar a Felipe. Posiblemente a ti te han llegado preguntas de esa naturaleza. ¿Sabes qué? Para probarte. Jesucristo tenía el control de todo. Y yo quiero decir más aún. Jesucristo tiene el control de todo. Y sabe perfectamente bien, exactamente qué y cómo debe hacer las cosas. ¿Tú crees que tú y yo podamos enseñarle a Jesucristo cómo hacer las cosas? Y si tiene entonces el control de todo, ¿tendrá el control de tu vida? ¿Sí? Y si tiene el control de tu vida, ¿sabrá qué hacer con tu vida? Es más, te voy a llevar un poco más allá. ¿Sabrá para qué te creó? ¿Sí? Ahora, ¿tú sabes para qué fuiste creado? Gloria a Dios por los que ya se dieron cuenta para qué fueron creados. Muchos otros necesitaremos seguir avanzando en la fe para ir preguntándole a Dios, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es el objetivo que persigues al haberme creado? ¿Sí? Y en ese entendido nosotros podemos empezar a vivir para lo que realmente fuimos creados. Dios te dice hoy, fuiste creado para lo sobrenatural. Fuiste creado para que cuando tú realmente creas, todo lo puedas. Y no por tus fuerzas, sino porque estás ejerciendo fe en el poderío de Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí? Miren, Jesús vivía en un cuerpo físico como tú y yo, pero siempre se movía en la esfera espiritual. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Si seguimos ahí en el 7, en el versículo 7 de Juan 6, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuál fue la respuesta? Ya lo hemos visto, muy humana. Ahorita, ¿cuánto necesitaríamos para comer los que estamos? ¿Verdad? Ya podemos decir muchas cosas de lo que ya aprendimos, de lo que otros hicieron incorrectamente. ¿Verdad? Ustedes se imaginan lo que darían. Fíjense bien lo que les voy a decir. Lo que daría un Isaías, un Jeremías, por tener un libro como el que tú tienes en las manos. Ellos solamente lo veían por revelación. Ellos nada más tenían un poquitito de lo que Dios les permitía tener en su momento.
pero realmente las menospreciamos muchas veces. Yo me imagino a Isaías, a Jeremías y a todos aquellos, a Daniel, a Noé, a Abraham, ¿cómo se pondrían delante de una persona que empezara a declarar las Escrituras? ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros muchas veces las despreciamos. Simple y sencillamente decimos, pues, ¿para qué leer? Ahí lo que me vayan enseñando poco a poquito, ¿no? Yo les animo a mis hermanos a que realmente empiecen a experimentar la vida eterna al conocer a ese Dios vivo y verdadero a través de su palabra. Realmente nosotros también responderíamos a lo mejor lo mismo que respondió en su momento Felipe y Andrés. Si nos dejamos llevar por esos cálculos matemáticos, llegamos a la conclusión de que era imposible alimentar a toda esa gente. Pero ¿qué hizo realmente Jesús? ¿Se vio atado de manos ante tal situación? Yo te quiero preguntar, ¿has empezado a visualizar tu problemática, tu condición real de vida? ¿Qué le has podido ofrecer a Dios? ¿Qué has puesto realmente en tu condición si tú lo estás metiendo en tu cabeza, en un raciocinio? ¿Qué le has podido decir a Dios? Señor, mi condición está crítica, mi problemática está fuerte, mi situación de vida no sé ya ni cómo llevarla. Empiezas a ver que tus matemáticas no te dan, ¿verdad? Tengo tan poquito y necesito tanto. Mi salud está mermada, mi condición realmente física está crítica. Y la verdad, el Señor no sé ni qué hacer. Mi situación es que lo que yo pienso, lo que yo entiendo, no me da para salir adelante. La pregunta es, ¿crees que Jesucristo se vea atado de manos ante tu realidad? Yo lo leo en la Escritura y le creo a Dios que Él pudo alimentar a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 pececitos. Las matemáticas no dan, mis hermanos. Muchas veces nuestra condición de salud, nuestra condición física no da porque hay dolor físico, porque hay enfermedad, porque hay necesidad en mi vida. Y mis matemáticas no dan. Pero hoy quiero decirte que si tú le has preguntado a Jesucristo, Señor, mi condición te ata de manos como para que tú no puedas hacer más nada, yo puedo asegurarte que Dios te va a contestar. Para el que cree, todo le es posible. A mí me agrada y admiro el comportamiento del Señor Jesús cuando tomó aquella poca comida y dio gracias al Padre y comieron todos y hubo sobrantes. Y te voy a decir una realidad. Hemos orado y le hemos pedido a Dios que haya una manifestación tan gloriosa, que su Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas de tal manera que no solo abunde, sino que sobreabunde el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y hoy te voy a decir que si realmente tú le crees, tú lo puedes. No va a ser en tus fuerzas, no va a ser en tus matemáticas, no va a ser en tu raciocinio, no va a ser en tu lógica. Es necesario que le creas a Dios. Así como una vez tú creíste que viniendo a los pies de Cristo y haciendo tu oración de fe tenías el derecho de la salvación y vida eterna,
Hoy te voy a pedir que también creas que Dios tiene el control de todo. Que Dios tiene el control de todo. Y tiene el propósito perfecto para tu vida. Amén. Te voy a pedir que te pongas en pie. Y vamos a darle gracias a Dios por este día. No es un mecanismo así, una actitud, una situación así, simple y sencillamente es para pedirle a Dios que venga a nuestras vidas. ¿Sí? Yo les voy a dirigir en esa oración y quiero por lo menos escucharlo. ¿Sí? Esta es una confesión en donde Dios quiere escuchar.